Vamos a tener el Día de las Misiones, Sabéis que la familia denominacional en la que estamos, la FIEIDE, Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, pues todos los años celebra el Día de las Misiones. De hecho, el Día de las Misiones empezó, no digo que empezó conmigo, no, pero empezó en el tiempo que yo estaba en la Junta Nacional. Y por lo tanto soy digamos, partícipe de aquel embrión, de aquel encuentro donde se habló de hacer un día al año, el Día de las Misiones. Desde aquel tiempo, han pasado ya años, pues todos los años se celebra el Día de las Misiones, normalmente coincidiendo con mayo, con Pentecostés, Este año no hemos podido hacerlo en mayo, porque un servidor estaba afuera y Lara tampoco podía estar porque estaba visitando a su familia en su país. Así que lo hemos dejado para este mes. No importa la fecha, lo importante es hacerlo. Sabéis que hemos tenido días de misiones, hemos tenido un mes entero de misiones, hemos tenido fin de semana de misiones y seguimos pensando también y meditando en las misiones. El día 23 vamos a tener el Día de las Misiones. La idea del día 23 es estar todos juntos y después del culto comer juntos. Comer juntos, vamos a poner mesa. En cada mesa habrá un responsable de la iglesia, un diácono de la iglesia, una diaconisa, no para vigilar, ni mucho menos, simplemente para conocer más a los hermanos y tener relaciones con los hermanos. Estamos trabajando, Lara y el equipo están trabajando también en el tema, y espero que realmente ese día 23, donde cada uno podrá traer comida, cada uno podrá traer comida de su país. Los hermanos que vienen de otros países pueden traer comida que puedan preparar, que puedan participar con los demás, y los de aquí de España, pues ya sabéis, tortilla de patata y filete de pollo empanado. Y los demás hermanos, pues lo que puedan traer también, y la idea es compartirlo en la mesa. Eso será el día 23, que ya se irá también pues comentando. Dejarme deciros, cuando pensamos en las misiones, no sé exactamente en qué estamos pensando, pero la palabra de Dios nos habla de una forma muy clara acerca de las misiones. Yo quiero compartir con vosotros en esta mañana, digamos, 3 tipos de iglesias o 3 tipos de creyentes con respecto a las misiones. Tres modelos con respecto a la iglesia, y espero que nos identifiquemos especialmente con la última, que nos identifiquemos con esa última. Pero la palabra de Dios nos enseña varios modelos de iglesias en su visión que tienen acerca, y de personas en su visión que tienen acerca de las misiones. Uno de esos ejemplos lo encontramos de modelo, lo encontramos en el libro de Jonás. Venid conmigo a Jonás, al capítulo 1. Mientras que buscáis en el libro de Jonás, deciros que a veces me quedo sorprendido. Hay muchas veces que me quedo sorprendido, pero me quedo sorprendido cuando hay creyentes que piensan que las misiones tienen que ver solamente con el Nuevo Testamento. Me quedo sorprendido cuando hay creyentes que piensan que las misiones solamente tienen que ver en el libro de los Hechos. Y no es así. O sea, me sorprende mucho esto, porque las misiones nacen del corazón de Dios ya en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de observaciones y de mandatos en cuanto a la proclamación de la palabra de Dios en otras partes, en otros países, no solamente en el Nuevo Testamento. Uno de esos libros que nos hablan de la misión y de esos personajes que nos habla es el libro de Jonás. El libro de Jonás, que es un libro histórico, es un libro en el que Jesús habla de Jonás como un personaje real e histórico. Dice en los primeros 3 versículos del capítulo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es interesante porque fijaros aquí, hermano, que estamos hablando en un momento dado,
el Señor se le revela a Jonás. Yo no sé exactamente por qué Dios elige a Jonás, por qué eligió a Pablo, por qué eligió a Jeremías. No lo sabemos, pero Dios, en su omnisciencia, en su soberanía, elige a este hombre, a Jonás, para que vaya a un sitio determinado, para que vaya a Nínive, una gran ciudad, y le da una comisión. Esa comisión es predicar, anunciar y decirle a esa nación, a ese pueblo, que su maldad ya ha subido delante de Dios, que su maldad ya está delante de Dios. Y se lo dice yo no sé exactamente cómo ocurriría la cosa, pero imaginemos por un momento como decía Ernesto Trencha, con santificación santa, imaginemos por un momento que Dios está en su trono. Imaginemos que Dios está ahí sentado y está contemplando el mundo. Y sus ojos contemplan a Nínive, y contemplan esta ciudad, Asiria, y contemplan el pecado, la maldad que hay, como contempló antes las ciudades de la llanura, como contempló Sodoma y Gomorra, como contempló la sociedad en la que estaba también Noé. Y Dios está ahí y está contemplando esta ciudad. Y Dios dice, tengo que darles una oportunidad. Tengo que darles una oportunidad, tengo que vaya alguien a predicar arrepentimiento a este sitio, a este lugar. Y Dios está ahí sentado en el trono. Y de pronto Dios, como lo ve todo, ve a Jonás, un israelita, un judío de pura cepa, y ve a Jonás. Y en las cosas que Dios hace, Dios podía haber levantado a otra persona, pero levanta a un judío para predicar a un gentil, levanta a un judío para ir a una ciudad gentil, a compartirles, a predicar el evangelio allí y que se arrepintieran. Y el Señor llama a Jonás. El Señor llama a Jonás y dice, Jonás, levántate y ve a Nínive y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Pues Jonás lo que hace es, dice, Señor, a tus órdenes, me voy ya, voy a coger el primer billete de avión, el primer billete de barco y me voy para allá. Podía haber hecho eso, podía haberse inclinado, haberse tirado al suelo y haberle dicho, Señor, tengo mucho miedo de hacerlo, pero dame tú la valentía para hacerlo. Podía haberse hecho eso, pero tampoco lo hizo. Lo que hizo Jonás fue que se fue, que se marchó, como si pudiésemos escapar de la soberanía de Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, como si eso fuera posible, a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y él, el pobre mío, pensando que iba a escapar de la presencia de Dios. Déjame decirte, en esta mañana, aquí no hay absolutamente nadie que pueda escapar de la presencia de Dios. Podemos engañarnos, podemos decir, podemos escondernos entre las hendiduras, podemos subir a lo alto de un árbol, podemos irnos a Alaska, podemos hacer lo que creamos oportuno, meternos debajo de la cama, pero nadie puede escapar de la presencia de Dios, absolutamente nadie. Jonás era un ingenuo, Jonás pensaba que podía escapar de la presencia de Dios. Jonás pensaba que podía escapar del mandato que Dios le había dicho de que fuese a Nínive a predicar. Y él pensaba que lo podía hacer. Pero al final, en su intento de irse, en su intento de no hacer caso a lo que Dios le dice, al final ya sabemos todo lo que ocurrió, cómo cae en el mar, cómo viene un gran pez, cómo el gran pez se lo lleva, todos sabemos la historia. Y es interesante, porque tú te preguntas, ¿por qué Jonás no quiso hacerle caso a Dios? ¿Por qué Jonás se rebeló contra Dios? La orden era muy clara. Jonás no necesitaba hacer una hermenéutica ni una exégesis de lo que Dios le había dado. Estaba muy clara. Jonás no tenía por qué reunirse a hacer un montón de gente y decir, Dios me ha dicho que vaya, ¿qué pensáis? No, la orden era muy clara. Ve a Nínive y pregona contra ella. No tenía que hacer un estudio bíblico, no tenía que llamar a otra gente, no tenía que hacer un curso por correspondencia. Dios le había hablado de una forma muy clara. Ve a Nínive y pregunta y pregona, predica allí en la ciudad. ¿Por qué Jonás no quiso hacerlo? A mí me da la impresión, estudiando el texto, bueno, tengo clara una cosa que lo voy a dejar para última hora. Las dos cosas que voy a decir ahora lo deduzco, aunque la Escritura no lo dice. La primera es que, oye, hermano, cuando Dios te dice ve a Nínive, te hace salir de la zona de confort, te hace salir de la zona de comodidad. Es como si ahora el Señor nos dijera, a uno de nosotros dijera, deja tus cosas y vete a Afganistán. Y tú dices, ¿a dónde, Señor?
a Afganistán, y tú vuelves a repetir, ¿a dónde, Señor? Y el Señor te dice con su tremenda paciencia, a Afganistán. Y tú dices, Señor, gracias por tu sentido del humor. Y el Señor te dice, no, yo no estoy hablando, yo no estoy sentido, te estoy diciendo que vayas a Afganistán. ¿Quién iría? A mí me dice el Señor que yo vaya a Afganistán y me voy lo más lejos posible. Voy a hacer lo mismo que Jonás. Al fin y al cabo somos iguales, somos hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque nos saca de la zona de confort, nos saca de nuestra comodidad. Hermanos, que estamos en nuestras casas, que tenemos ventiladores al verano y aire acondicionado, que hoy muchos de nosotros vamos a comer gazpachito o salmorejo, que tenemos nuestra cama para dormir, que tenemos nuestro coche, que tenemos nuestro frigorífico, que sabemos por dónde vamos, que sabemos nuestras amistades, que tenemos a la gente. Estamos en nuestra zona de confort, estamos en la comodidad de una buena vida, gracias a Dios. ¿Cómo vamos allá a Afganistán? Con lo bien que yo estoy aquí, Señor, ¿no estás confundido? ¿No estás confundido? Yo creo que Jonás de alguna forma estaba en su zona de confort, en su comodidad. ¿Cómo vi yo a los ninivitas? ¿Cómo vi yo a esta gente, a este pueblo que se ha peleado continuamente contra nosotros, que estamos continuamente de guerra, que nos han dado por todos lados y nosotros también un poquito a ellos? ¿Cómo vi yo a esta gente? Yo estoy aquí tranquilamente, Señor. Conozco a mis vecinos, a Natanael, conozco a María, conozco a dónde tengo que ir a comprar el pan. ¿Cómo vi ahí yo a Nínive? Yo me da la impresión de que Jonás pudo hacer esto por una falta por comodidad, porque salir fuera del confort siempre es muy complicado. Creo también que otro motivo por el que Jonás no fue a Nínive es porque era un nacionalista convencido. Era judío. Y los judíos estaban entre ellos. Los judíos odiaban a los gentiles. De hecho, la predicación, Dios les encomendó la predicación a los gentiles, y uno de los problemas que vemos en el Antiguo Testamento es que no lo hicieron. Y yo como nacionalista, los nacionalismos, hermanos, son todos malos. Son todos malos. Y es un judío que quiere ir, que el Señor le dice que vaya a un gentil, a un pueblo gentil, a predicar. ¿Cómo voy a ir yo a eso? ¿Cómo voy a ir a este sitio donde están solamente los enemigos de nuestro pueblo, los enemigos de mi pueblo? Y él, Jonás, prefiere no ir antes que obedecer, porque eran gentiles. Y odiaban, no querían saber nada con los gentiles. Pero creo que el motivo principal por el que Jonás no fue y le hizo caso al Señor y no fue a Nínive fue porque no entendió el amor de Dios. No entendió el amor de Dios. Es verdad que podía no haber ido por comodidad, es verdad que podía no haber ido por un nacionalismo exacerbado, es verdad, pero yo estoy convencido que Jonás al final es que no entendía el amor de Dios. Y lo vemos claro en el capítulo 4, en el versículo 2, que dice: y oró Jonás a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y el libro termina con el versículo 11 del capítulo 4, que dice el Señor a Jonás: ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aquí está la clave. Aquí está la clave. La clave es que Jonás no entendía la misericordia de Dios, la clemencia de Dios, el amor de Dios hacia los ninivitas. El amor de Dios para nosotros, sí. El amor de Dios para nuestra ciudad, sí. El amor de Dios para mi familia, sí. Pero el amor de Dios para otros lugares, para otros sitios, para otros países, no. Y aquí el Señor le dice a Jonás lo que había realmente en su corazón. Él está preocupado por la ciudad, está preocupado, y la razón teológica es: sabía Jonás que Dios era clemente y piadoso y tardo en enojarse y que tenía gran misericordia. Eso lo sabía Jonás, por eso no quiere ir. Por eso no quiere ir. A veces pensamos, hermano, que el motivo principal para ir a las misiones es el amor a la gente, y eso está muy bien. Eso está muy bien, amar a la gente. No se puede ser misionero si no se ama a la gente, es impensable. Es como el pastorado, no se puede ser pastor si no ama a la gente, es impensable. Pues si tú
Si el Señor nos dice que vayamos y por amor y amamos a la gente, está muy bien, es un buen argumento. Yo voy por amor a la gente, pero la gente quema. La gente quema. La gente tiene sus historias. ¿Ese es un buen motivo? Sí. Pero el motivo principal para ir a las misiones y en general para servir en la obra de Dios es el inmenso amor de Dios. ¿Por qué vamos a las misiones? Porque Dios ama a la gente. ¿Por qué vamos a las misiones? Porque Dios ama a esas personas. ¿Por qué nos saca de nuestra zona de confort? ¿Por qué nos saca de nuestra comodidad? Porque Dios ama a la gente. Ese es el argumento principal que tenemos como creyentes y como iglesia para ir a las misiones y orar por las misiones y ofrendar por las misiones. Porque Dios ama a la gente. De tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a la gente. ¿Por qué no viene Cristo? ¿Por qué estamos esperando que Cristo venga por segunda vez? Porque Dios quiere que la gente se arrepienta, dice en segunda de Pedro, y está esperando el arrepentimiento de las personas. Por eso hay que predicarles el Evangelio. El amor de Dios es el motivo fundamental, principal, que tenemos los cristianos para ir a las misiones, para compartir la palabra de Dios, porque Dios ama a la gente. Porque Dios ama a la gente. Dios es un Dios tan generoso, tan maravilloso, que dio a su propio Hijo, mandándolo a nosotros. Y Jonás lo sabía. Jonás sabía esto. Jonás sabía que iba ahí. Jonás sabía que iba ahí y que la gente le iba a hacer caso. Jonás sabía que la gente iba ahí y que la gente se iba a arrepentir. Cuando llega a Nínive y predica, 120.000 personas, comenzando con su rey, se arrepintieron. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Eso es una bendición. Tú te imaginas, Manolo Cano, querido Manolo, tú te imaginas que Dios te diga, vete a Dos Hermanas y predica en Dos Hermanas. Y tú dices, en Dos Hermanas, pues está cerquita, voy a Dos Hermanas, y te pones a predicar en Dos Hermanas. Y el pueblo entero se convierte y se arrepiente. ¿Tú cómo te sentirías? Tú estarías, vamos, porque no cabe en ti. O sea, qué éxito, ¿verdad? Qué éxito. O sea, que todas Dos Hermanas se arrepienten de sus pecados, dejan los vicios, los pecados. Es algo tremendo. Y él, Manolo Cano, predicador, diría, Señor, gracias por usarme, y estaría súper contento 4 años seguidos, súper contento. ¿Qué es lo que hace Jonás? Jonás va, predica, se arrepiente la gente y se enfada. Se enfada. Es el único predicador que yo conozco que se enfada porque la gente le hace caso a Dios. Es el único predicador que yo conozco que lo pasa mal porque el mensaje ha calado en el alma de la gente. Es el único predicador que yo conozco que no se pone contento ante los resultados de esa predicación. Es para el libro Guinness. Es para el libro Guinness el caso de Jonás. Porque Jonás no quería que se arrepintieran. Jonás quería que estuviesen así. Jonás quería a Dios para él, para su pueblo, para él. Nada más. Pero sabía quién era Dios. Sabía realmente en el fondo de su alma, sabía que Dios iba a hacer un milagro. Sabía que Dios es clemente y piadoso. Y tardo para enojarse. Y como dice el mismo Señor, ¿no tendré yo piedad de Nínive, Jonás? ¿No tendré yo piedad de Nínive? ¿Tú eres como Jonás? ¿Tú eres como Jonás? ¿Cuánto tiempo llevas tú en el Señor? ¿Cuántos años llevas tú? ¿Cuánto conocimiento bíblico tienes? ¿Cuántas cosas habrás podido hacer en la obra de Dios? ¿Cuántas cosas Dios te ha permitido vivir? Y a veces resulta que tenemos todas esas cosas y nos quedamos aquí, en nuestra zona de comodidad. Y no vamos a otra parte sabiendo que Dios nos ha dicho que vayamos hasta lo último de la tierra predicando el Evangelio. ¿Eres como Jonás? ¿Eres como ese tipo de creyente, ese tipo de iglesia que te dicen ve y nos quedamos quietos por diversas razones, por diversos motivos? Nos quedamos quietos y no. De vez en cuando una oración por las misiones, de vez en cuando una pequeña ofrenda para las misiones, de vez en cuando una predicación que no sea muy dura sobre las misiones, de vez en cuando. ¿Por qué? Porque estamos muy bien aquí, somos una manada pequeña muy feliz, estamos súper contentos aquí, estamos muy bien, venimos a la iglesia que tenemos de todo y gente y la iglesia. ¿Eres un tipo de creyente así y de iglesia que somos como Jonás? Que sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero no hacemos caso y no vamos hasta lo último, ni ayudamos a gente que van hasta predicar hasta lo último de la tierra.
te lo vuelvo a repetir, el motivo fundamental, principal para las misiones no es el amor a la gente, es el amor a Dios. Y es ser consciente de que Dios ama al mundo entero. Te voy a dar un segundo tipo de iglesia o de creyente en cuanto a las misiones. Venid conmigo a Hechos, al libro de los Hechos, y mirad lo que dice en el capítulo 2, versículo 41. Capítulo 2 de Hechos, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Aquí encontramos, hermano, una maravilla. Encontramos como la iglesia, los 120 que estaban orando por la promesa que el Señor Jesús le había dado, de que iban a ser bautizados en el Espíritu Santo, y están allí orando por unos días, y llega el bautismo del Espíritu Santo, y están ungidos con el Espíritu Santo. Y esta gente que estaban escondida, estos 120 que estaban escondidos, salen a la calle y empiezan a predicar el Evangelio. Y Pedro comienza a predicar. Y Pedro se levanta allí, delante de toda aquella gente que habían venido de muchas ciudades, de muchas partes del mundo para la fiesta. Se queda allí conjuntamente con los apóstoles y está predicando. Y la predicación está tan ungida, la predicación está tan llena de la palabra, porque utiliza textos de la palabra, invita al arrepentimiento. Es una predicación tremenda. Y se convierten como 3.000 personas, dice el texto. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas y fueron bautizados. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Tú estás allí predicando como Jonás, que está predicando. Y la gente, los 100.000 se arrepintieron aquí, como 3.000 se arrepienten y creen en Jesús y fueron bautizados. La pregunta es, ¿cómo se bautiza a 3.000 personas? Yo no sé, yo por más vuelta que le doy a esto, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede? Porque estaba Pedro, estaban los apóstoles, estaba también el resto del grupo, pero 3.000 personas en el río, ¿cómo se bautizan 3.000 personas? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuántas horas hicieron? No sé, ¿cómo fue la logística para bautizar a 3.000 personas? Pero lo hicieron. Supongo que se comerían el coco para hacerlo, pero lo hicieron. Bautizar a 3.000 personas. Pero si tú sigues leyendo el texto, si tú sigues leyendo el libro de los Hechos, tú verás que no solamente se convirtieron como 3.000, después se convirtieron como 5.000, después se convirtieron también sacerdotes, fariseos, se convirtió mucha gente. La iglesia en Jerusalén iba engordando, gloria a Dios por eso, iba engordando. Había miles de personas que se convirtieron y la iglesia ayudaba a los más desvalidos, a los más pobres, a los más necesitados. Y la fama de esa iglesia en Jerusalén fue una fama tremenda, y la iglesia iba creciendo, pero tuvo un problema. Y el problema es que el Señor Jesús le dijo, ir por toda Jerusalén, y lo hicieron. Pero Jesús no solamente le dijo ir por toda Jerusalén, Jesús le dijo ir por toda Samaria, por toda Judea y hasta lo último de la tierra. Ese fue el mandato. Les dio la persona maravillosa del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, para que lo hiciesen. ¿Y qué pasó con la iglesia en Jerusalén? Que se quedó en Jerusalén. ¿Qué pasó con la iglesia en Jerusalén? Que murió de éxito. ¿Qué pasó con la iglesia de Jerusalén? Que miles de personas en Jerusalén conocieron al Señor. Y tú estás en Utrera y se convierte en Utrera, tenemos ahora 53.000, 54.000 habitantes. Tú estás en Utrera, estamos predicando el Evangelio y se convierte en toda Utrera. Y tú dices, ¿y ahora voy a ir yo a Andalucía? ¿Al resto de Andalucía? ¿Y ahora voy yo al resto de España? ¿Y ahora voy a ir yo al resto de Europa? Si aquí hay un avivamiento y aquí hay un montón de gente que se convierte. Cuando el Señor nos dice a Utrera, a Andalucía, a Sevilla, a Andalucía, a España, hasta el último de la tierra. Eso es lo que pasó allí. La gente se convertía, pero no salieron de allí. No salieron de allí. Pasaron años en Jerusalén, pero no salieron de allí. No le hicieron caso a la segunda parte del mandato de Jesús. Se quedaron allí. Lo entiendo. Cuando tú ves una ciudad a gente que se está convirtiendo, tú te quedas maravillado, pasmado, y lo último que pasa por tu mente es ir a otra parte. Pero eso fue lo que el Señor les dijo.
Eso fue lo que el Señor les dijo. Y el Señor, como es fiel a su palabra, dijo, no vais a ir. No vais a ir a otros lugares, no vais a ir otra vez, pero yo voy a hacer que vayáis. Y recordáis lo que pasó, ¿no? Recordáis lo que ocurrió, que vino una gran persecución. Llevaban ya varios años allí, y vino una gran persecución. Y la iglesia fue esparcida. La iglesia fue esparcida por todas partes, y dice el texto bíblico que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Salieron de Jerusalén, la iglesia salió de Jerusalén predicando el Evangelio, y así se cumplió el mandato también que Jesús le había dicho, ir hasta lo último de la tierra. Si se hubiesen quedado allí, no habrían ido, porque estaban disfrutando de lo que estaba ocurriendo. Pero Dios estaba mirando también a otras ciudades, a otros países, a otros pueblos. Y el Señor dijo, por las buenas no vais a ir por las malas. Y les envió una persecución que se podían haber evitado. Una persecución que no tenía razón de ser si hubiesen hecho caso a lo que el Señor les dijo. Y fueron esparcidos por todas partes, predicando el Evangelio. Hermanos y hermanas, ¿somos como la iglesia en Jerusalén? ¿Eres tú un tipo de iglesia de Jerusalén que estás solamente centrado mirando en lo que tenemos, en lo que hacemos, en nuestro pequeño grupo, en nuestro gueto, entre nosotros, y nos olvidamos de otras partes, nos olvidamos de los palacios, nos olvidamos de Sevilla, nos olvidamos de Villafranca, nos olvidamos de Osuna, nos olvidamos de Andalucía, nos olvidamos porque estamos aquí. ¿Eres un creyente tipo Jonás? ¿Eres un creyente tipo la iglesia de Jerusalén? ¿O eres como la iglesia en Tesalónica? Mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, dice, en el versículo 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fijaros, hermano, que estamos hablando del creyente tipo Jonás, que no quiere ir, porque no entiende el amor de Dios. Estamos hablando del tipo de iglesia de Jerusalén, que murieron de éxito, que engordaron tanto, que se olvidaron de la gente de fuera. Y aquí tenemos otro tipo, otro modelo, el modelo bíblico, el modelo en el que tenemos que identificarnos, el modelo que nos debe dar pasión. Y es que esta iglesia, que el equipo misionero Pablo y Silvano y Timoteo habían ido y habían predicado allí, y un buen grupo de personas se convierten allí en Tesalónica, y Pablo está allí enseñando durante unas cuantas semanas allí. Después el equipo misionero se van de allí, y este grupo de la iglesia, estos creyentes que se convirtieron allí, no se quedan tranquilamente en un local, en una casa, con los poquitos o los muchos que habían. Este grupito que apenas conocían, que aunque no tenían una madurez suficiente, que no conocían mucho las profecías, que no sabían mucho acerca de la segunda venida de Cristo, y Pablo le escribe, entre otras cosas, para decirle lo que va a ocurrir. Este grupito, en vez de quedarse allí en Tesalónica, lo que hace es que dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también escucha y verlo. En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir absolutamente nada. La iglesia de Tesalónica, hermanos y hermanas, era una iglesia que supo bien la voluntad de Dios. La iglesia, alguno podrá decir, claro, que fue fundada por misioneros. Efectivamente, fue fundada por misioneros. Pero hay iglesias que están fundadas por misioneros y después no son misioneras la iglesia, ojo, Esta iglesia fue fundada por misioneros, pero tenía corazón misionero.
tenía corazón misionero. Y iban a Macedonia, Acaya, y en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Esto, hermanos y hermanas, nos debe hacer pensar, nos debe hacer pensar, nos debe hacer pensar en cuanto a nosotros, en cuanto a nuestra actitud y en cuanto a nuestra visión. ¿Qué visión tenemos? Permíteme decírtelo a ti personalmente, porque sí, muchas veces nos diluimos en el grupo de la iglesia y decimos la iglesia, pero la iglesia la forma la gente, las personas. ¿Qué visión tienes tú? ¿Te identificas con Jonás? Sabes que Dios quiere, pero no eres consciente del amor de Dios hacia la gente. Y te quedas en tu casa, tranquilamente, y no te acusa la conciencia, tranquilamente. ¿Eres así? ¿O eres como el tipo que hemos visto también en la iglesia de Jerusalén? Que de tanto éxito, de tanta gente, de miles de personas que se convirtieron, no iban a otras partes, porque ya tenían demasiado trabajo. Ya tenían demasiado trabajo entre ellos, que el Señor se ocupara de los demás, como si el Señor no se lo hubiera dicho. O eres como la iglesia en Tesalónica. Somos como una iglesia en Tesalónica, la iglesia en Tesalónica, que nos preocupamos de Acaya, las otras partes y hasta lo último de la tierra. ¿Con qué te identificas? ¿Qué es lo que realmente para ti es más importante? ¿Con qué visión te quedas? Quiero decirte, personalmente, yo doy las gracias a Dios por todos los campamentos que he vivido. Doy gracias a Dios por todos los retiros que he vivido. Doy gracias a Dios por tantas iglesias donde he podido predicar, en retiros, en semanas de verano, etc. Es una bendición. Muchos de vosotros habéis estado en retiros. Y es una bendición estar en retiros de niños, de adolescentes, de jóvenes, de familia. Lo que uno recibe en los campamentos es una maravilla. Yo te animo a que vayas a los retiros. Te animo a que vayas a los campamentos. Te animo a que vayas a Misión Posible. Te animo a que vayas a un retiro, que te enteres bien de quién predica y quién lo organiza. Eso sí. Porque a veces nos llama un chasco. A veces nos llama un chasco. Que te enteres bien de quién predica, quién enseña, quién es el que lo organiza. Dicho esto, y tengo que dar gracias porque he visto a multitudes, bueno, a multitud tampoco quiero exagerar, he visto a mucha gente en los campamentos que el Señor les ha tocado y que hoy en día son pastores, predicadores, maestras en la obra de Dios, etcétera, ¿no? Es una maravilla. Pero déjame decirte algo. De hecho, lo voy a preguntar. ¿Cuántos de aquí han ido a retiros de iglesia? No estoy pensando en la nuestra, que lo di por hecho. A retiros de fin de semana o a campamentos, sea de niños, de jóvenes, de adolescentes, de familia. ¿Cuántos han ido a campamentos, por favor? Un montón. Un montón. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuántos de aquí han ido a un viaje misionero o a una campaña evangelística en alguna parte de España? Que levanten la mano. La diferencia es abismal. La diferencia es abismal. ¿Hay que dar gracias al Señor por los campamentos y por los retiros? Sí. ¿Tenemos que ir? Sí. Pero cuando vamos a un viaje misionero, y aquí hay algunos hermanos que han levantado la mano y campañas evangelísticas, en otras partes de España, eso es una bendición. Lo que te deja en el alma es para toda la vida. Yo he tenido el privilegio, como he dicho antes, de ir a muchos campamentos, pero en mi corazón están también las campañas evangelísticas. He tenido la oportunidad de estar en Montoro. Cuando yo me convertí, al poco tiempo hubo una campaña en Montoro y fui para allá y estuvimos allí, ayudando allí en la campaña de Montoro, con un pastor que se llama Juan Benroite. Era alemán, yo creo que sigue vivo, alemán, y le decíamos el pastor alemán. Y en Montoro, con toda la calor, en pleno mes de agosto. He participado en Coria, en la campaña de Coria. Yo formé parte del grupo que se predicaba en Coria, en las calles, y que hoy en día tenemos una iglesia. Y yo iba de Sevilla en autobús para Coria,
para estar allí en la campaña. Y Dios me regaló aquello también, esas imágenes, esas cosas que se te quedan. Y uno de los que se convirtió, hoy es el pastor de la iglesia. Uno de los que se convirtió en aquella campaña fue José María Santos. Y hoy es, hace ya muchos años, el pastor de la iglesia. Yo tuve el privilegio, juntamente con otros, de participar en la campaña en Osuna. Y yo recuerdo que nosotros, Chad y yo, nos fuimos a vivir durante 2 semanas a Osuna. Y nos fuimos a un hostal. Y Chad salía todas las mañanas para venir a Sevilla a trabajar, y después iba por la tarde, cuando terminaba, iba por la tarde, que se comió un montón de kilómetros. Y durante esas 2 semanas estuvimos trabajando día a día en Osuna. Lo que te deja a ti una campaña evangelística, un viaje misionero, es tremendo. Pili ha estado en viajes misioneros. Ana Belén ha estado en viajes misioneros. Y ha estado en otras partes, en otros países. Eso es una maravilla lo que te deja. Lo que te quiero decir, hermano y hermana, en esta tarde, en esta mañana, es: ¿por qué no piensas, no solamente en campamentos y en retiro, por qué no piensas en ir el año que viene a un viaje misionero? ¿Por qué? ¿Por qué no piensas el año que viene ir a un campamento, a una iglesia, a ayudar a una iglesia, a levantar una iglesia en una campaña? Ahora, dentro de poco, en septiembre, se va a hacer una campaña evangelística por Valencia. Todos los años hay campañas evangelísticas, todos los años. No solamente organizadas por la FIEIDE, sino en muchas denominaciones, muchos grupos hacen campañas evangelísticas y viajes misioneros. Te voy a contar una cosa que creo que tú sabes perfectamente, sobre todo los que los conocen mejor. Lara está loca. Lara no está muy cuerda, pero bueno, Lara está loca por hacer un viaje misionero con gente de la iglesia. Lara está loquita porque haya un grupo de 7, 8, 10 personas que vayan a Albania, a Macedonia, a otras partes, y ella lo puede hacer, está en el DEN, tiene carga. Ella es la primera que va a tener información. ¿Por qué no te piensas tú de ahorrar y el año que viene irte a un viaje misionero? Y no estoy hablando solamente de los jóvenes. No estoy hablando solamente de los jóvenes, que siempre pensamos en los jóvenes. Y hay que pensar en los jóvenes. Pero ¿y tú, tu matrimonio, un matrimonio adulto, una persona adulta, por qué no piensas ahorrar? Y el año que viene, en vez de irte a la playa de Rota, como nos vamos nosotros, en vez de irte a la playa o en vez de irte a un sitio, te vas a una campaña evangelística. ¿Por qué no? O te vas a un viaje misionero con tu familia. ¿Por qué no? Porque reta a Dios, reta a Dios. Dile: Señor, yo quiero ir. Y aunque tú en este momento no tienes mucho dinero y puedes ahorrar, te digo una cosa: Dios abre puertas. Dios abre puertas. Yo recuerdo aquí en nuestra iglesia levantar ofrendas para hermanos y hermanas que necesitaban, que iban a otras partes y no tenían el dinero. Una de ellas, Pili, Paqui, Pablo y Ángela, que estuvimos orando y el Señor abrió las puertas y la iglesia pudo ayudarles económicamente para que fuesen a los viajes misioneros. Reta a Dios, el Dios de lo imposible. Esa es una buena carga, una buena meta. Decir: el año que viene, este año porque ya es muy tarde, pero el año que viene voy a ahorrar para ir a un viaje misionero. O para un viaje misionero de 1 semana, de 2 semanas, de 10 días, de corto, un viaje de corto tiempo. O a una campaña evangelística para intentar levantar una iglesia que adora al Señor. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. De hecho, no me conformo con dejarlo ahí. Te pregunto: ¿tú estarías dispuesto durante este año a orar para que el año que viene puedas ir a un viaje misionero o una campaña evangelística? ¿Tú estarías dispuesto ahora mismo, levantando la mano, y decir: yo me gustaría hacerlo, me comprometo a orar para que en la voluntad de Dios, y a ahorrar también para que la voluntad, en vez de irme a un sitio, yo pueda estar en una campaña evangelística, que es lo mejor que puedes hacer? Lo mejor que puedes hacer en el mes de julio, en el mes de agosto, no es bañarte en la playa, que también,
lo mejor que puedes hacer es ir de misiones o compartir el Evangelio en algún pueblo. ¿Hay alguien que diga, voy a ponerme delante de Dios y voy a orar por eso y a ahorrar para ir yo el año que viene a un viaje misionero o a una campaña? ¿Alguien quiere levantar la mano y comprometerte? Pues ora. A veces nos dan miedo los compromisos públicos, pero ora a tu Dios, para que el año que viene podamos tener aquí un grupito que puedan decir, he ido a tal sitio con mi mujer, con mi marido, con mi hija, o solo a tal sitio a compartir. ¿Qué tipo de creyente eres? ¿Qué tipo de iglesia somos? ¿Tipo Jonás? ¿Tipo Jerusalén? ¿O tipo Tesalónica? Y tú tienes la respuesta. Amén. Si alguien quiere orar.